Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Hoy, lunes feriado, día del paso de la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Por lo tal, empezamos un homenaje, unas palabras de homenaje. Este programa de LN, de Línea Nacional, por lo tanto les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden ver todos los demás programas que subimos siempre, todas las semanas. Así que nos van a ayudar a seguir generando conciencia nacional, compartiéndolo en sus redes, hablando de estos temas con su familia, sus amigos y divulgándolo. Soy Lucas Enfania y como siempre, a mi lado lo tengo a Alejandro Gando, de un lado. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien, por suerte, en lo personal, como siempre. Del otro lado tenemos un invitado especial que es Emanuel Napolitano. Emanuel, gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. Emanuel es estudiante de Estrategia Contemporánea, una disciplina que es rama de la ciencia política en la Universidad Maimónides, acá en Ciudad de Buenos Aires, siendo su fuerte la temática sobre geopolítica. Es militante peronista desde hace 7 años y recientemente miembro de nuestra asociación civil Causa. Te agradecemos mucho por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, la verdad es un tema bastante interesante para charlar cuando me lo propusieron. Me parece que sería lindo tratarlo como una charla de café. Creo que siempre falta ese momento para frenar un poco y poder charlar de las cosas importantes. Totalmente de acuerdo. En el primer bloque vamos a hablar de las problemáticas a nivel nacional. En el segundo vamos a hablar un poco de las amenazas y oportunidades a nivel geopolítico internacional, como siempre tratamos en el segundo bloque. Y en el tercero, finalmente, las posibles soluciones y propuestas que puede haber para una Argentina mejor, para una nueva Argentina realmente. Empezando con el primero, empezamos con una cita tuya. Bueno, a ver, decime. Los argentinos somos multimillonarios. Deberíamos tener un nivel de vida como los noruegos, pero tenemos un mal desde la independencia española. La Argentina es corrupta desde lo moral. Mientras siga este yugo de esclavitud, no podremos ser libres. Dijiste vos, Emanuel Napolitano. Sí. Explícanos un poco a qué te referías con esto. Bueno, mira, es bastante interesante. Yo creo que ya es de público conocimiento que somos una nación bendecida desde todos los ámbitos, tanto desde la inmigración, o sea, el trabajo que vino de manos europeas, como de la riqueza. Entonces, desde esa base siempre está bueno pensar por qué no somos una potencia, por qué no nos podemos proyectar en el tiempo. Y creo que la gran particularidad que se dio en los últimos años es que nos falta pensar hacia futuro, una especie de estadista, alguien que nos marque el rumbo. Entonces creo que eso, a mi forma de ver, es un poco lo que nos falta, poder diagramar a corto, mediano plazo qué clase de país queremos. Es la discusión, creo que siempre nos falta poder profundizar. Porque fíjate lo interesante, ¿no? Tenemos 200 años de historia, pero todavía seguimos discutiendo los mismos temas que hace 200 años. Cambia la tecnología, cambian los partidos políticos, pero siempre estamos trabados en el mismo tema. Tal cual. Observando un poco esto que vos haces mucha mención siempre, Emma, a cómo se llevan los recursos y como por supuesto no nos permite generar una Argentina industrial, me acuerdo que habías comentado algo, sobre todo en el tema vaca muerta, ¿no? Las últimas bases militares. Sí. ¿Crees que se debe hasta un poco a esta falta de planificación? Mirá, Scalabrini Ortiz hace más de 70 años dio una visión bastante actual de cuál es la problemática. La problemática no es interna, es externa. Nosotros seguimos siendo una colonia, más que una colonia, somos un reducto de colonia, porque las colonias, aunque la gente quizás mucho no lo sabe, tenían su propia ética, tenían su propia ley. Y nosotros hoy estamos viviendo en un lugar donde no hay claridad de cuál es la ley, sino es un lugar como un kiosco donde te dicen, bueno, pasá, tomá lo que quieras al precio que se te da la gana. Y bueno, viéndolo así, hoy por hoy el mundo como se disputa, tenemos tres grandes potencias, se están disputando el mundo. China, por un lado, Rusia, y Estados Unidos, que no quiere perder el poder preponderante que tuvo los últimos 70 años. Y entonces en ese revuelo mundial estamos nosotros, viendo con quién somos serviles, porque seguimos siendo serviles, pero no sabemos a quién decirle sí, señor. Entonces, bueno, vaca muerta, el sur, nuestro mar, próximamente la Antártida, son temas muy latentes que no estamos discutiendo, estamos entretenidos, hablando sobre el aborto, que no deja de ser un tema importante. Hablamos sobre quién se pasó a qué partido político, pero estos temas que nos van a marcar la agenda
por los próximos 50 años no lo estamos discutiendo. Y ahí está la importancia. Claro, por un lado tenemos el electoralismo, que piensa, como vos decís, solamente en términos de quién se pasó de partido, o sea, es hablar de política de los políticos. Exactamente. Sí, y por otro lado, justamente hablando de esta clase política, ¿qué problemas ves en nuestra actual clase mal llamada política? Porque realmente parece que de política no hablan. Que todos son políticos, ven la solución a corto plazo, a 4 años, a 2 años, depende de lo que dure su duración en los estamentos de poder, pero no están planificando una Argentina a 5, 10, 15, 20 años. Entonces siempre estamos como dentro de una calecita, baleando un malambo sin saber cuándo termina. Dijiste algo que me interesó, además, cuando mencionabas que somos una colonia, que me hace reflexionar que es peor pareciera que eso, porque somos una colonia, pero... sin los derechos de colonia. Claro, es que nosotros elegimos ser colonia, ¿me Exacto. entendés? No es que nos colonizaron. Sí, por supuesto nos colonizaron psicológicamente. Y otra mención que hiciste, que quisiera que te explayes un poquito más, cuando agarrás y comentás que estamos viendo que elegimos, si Estados Unidos, Rusia, China, en vez de elegir, no, sentémonos nosotros en esa mesa, no nos pongamos el collar de otro cuando tenemos que dejar de ser perros. ¿Crees que eso también es una parte de este coloniaje mental, de siempre no poder pensar una Argentina potencia, una Argentina soberana, en cambio tener que siempre depender de otro? Yo creo que nos falta un poco de mea culpa, ¿no? De esta falta de dirigencia que nos indique hacia dónde caminar, esta inteligencia de poder tomar pasos a corto, mediano y plazo, también es parte culpa de la propia sociedad, que todavía está enfrascada en un problema moral. ¿Sí? Todavía la sociedad no sabe distinguir qué es moralmente lo correcto y qué es lo moralmente incorrecto, la falta de identidad. Cuando nosotros como sociedad tengamos ese crecimiento, esa madurez y sepamos definirnos mentalmente y socialmente qué somos, recién ahí vamos a poder pensar en qué clase de país queremos. Siempre me gusta pensar, ¿no?, en los países que tienen, no sé, 5.000 años, 10.000 años, todas estas cosas que nosotros hoy estamos sufriendo, que lamentablemente, para bien o para mal, somos un país joven. Estas cosas ya la pudieron resolver. Tienen sangre que corrió por guerras, por enfrentamientos, y esta discusión en algún momento se pudo dar y pudieron ponerse de acuerdo, más allá de que hoy les vaya bien o les vaya mal, pero es una discusión que se pudo dar. Entonces creo que hoy nos falta eso de sentarnos, correr esos temas que parece que es a propósito, ¿no?, pero que nos limitan, que nos distancian, exacto, que nos distraen. Siempre lo urgente, si vos te pones a pensar, lo urgente está antes de lo importante. Y lo urgente te quita tiempo. O fíjate, hace 30 años estamos discutiendo lo mismo de la devolución de la democracia y no nos ponemos de acuerdo, que el Congreso por un lado, el Congreso un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Y tenemos un país del tamaño de Europa, con la población de España, y no podemos salir de una pobreza estructural de hace 30 años que sobrepasa el 30%. Entonces, eso no es culpa de la política, eso es culpa de la sociedad que no se sienta a reflexionar qué quiere como país. Claro, es como un poco decía también esa personalidad que es Facundo Manes, decía que es como si fuera un hospital que solo tuviera sala de urgencia. Exactamente. Y que no tuviese un sector donde tenés kinesiología y agarra al enfermo, porque, a ver, seamos sinceros, somos enfermos, estamos enfermos. Sí. Pero si fuese fácil la cura, cualquier gurú de la economía diría, bueno, tomate esta pastilla y salimos adelante. Y la verdad, en ningún lugar del mundo pasa eso. La realidad es que es muy complejo, son varios pasos lo que hay que hacer, pero me parece que lo más importante antes de tomar remedio y pensar hacia adelante es hacer una mirada interna. O sea, ¿qué clase de país quiero? ¿Qué clase de país le voy a dejar a mis nietos, a mis bisnietos? No, si sobrevivimos al exterminio que estamos haciendo con la naturaleza, pero pensando más allá de eso, ¿qué clase de país le quiero dejar a mi futuro? Aparte, creo yo, da también bronca, porque no solamente la gran cantidad de recursos que tenemos, el gran territorio, como bien lo comparaste como Europa, sino ver las capacidades de nuestro pueblo, que observamos que los argentinos cuando van a otros países triunfan en todos lados. Muy pocos países en Latinoamérica tienen la ventaja que nosotros tuvimos de pelearnos con una potencia de cara a cara y de tener los premios Nobel que tiene nuestro país. El capital humano sí es enorme. Uf, inmenso. Entonces, o sea, tenés 3 virtudes. Tenés la virtud del territorio, tenés la virtud de que estás en una posición casi insular, o sea, estamos en lo último del rincón del planeta, o sea, lo malo que puede pasar en el mundo va a pasar lejos, o sea, tenés Europa
que se podría llegar a enfrentar en una situación bélica con Estados Unidos, contra Rusia, contra China, y nosotros estamos bien lejos. Tenemos un clima apacible que nos permite, no sé, lo que se te ocurra escupís y crece. Entonces, viendo todos estos beneficios, ¿qué nos falta para ser potencia? Esto nos falta. Nada más, o sea, tenés las cosas al alcance de la mano. En algún momento Argentina se planteó resolver su industria, ¿no? Empezamos a ir por la industria mediana, entonces empezamos a construir barcos, trenes, aviones, empezamos a pensar, decir, bueno, muchachos, tenemos todo esto, no podemos depender de los fabricantes porque terminó la guerra y tienen que reconstruir todo, tenemos que hacerlo nosotros. Se pudo hacer. O sea, la virtud y el camino, el ejemplo que se pudo hacer, están. Solamente falta leer la historia. ¿Qué nos detiene? Identificarnos con que somos un país agroexportador, somos un país desarrollista, una mezcla de ambas. O sea, falta todavía terminar de aclarar algunos conceptos como para que nosotros mismos digamos, bueno, es por acá y no permitirle a ningún gobernante se mueva de ese camino. Claro, uno diría, observando bueno las capacidades y los recursos, falta decir qué país con realismo político queremos apuntar, ¿no? No agarrar y pensar en modelos quizás extranjeros, o no, vamos al modelo liberal o el modelo marxista, sino uno plantearía, vamos a un modelo realista, a ver qué suelo tenemos. Apuntamos a un modelo industrial, aportamos un modelo, aportar materia prima, cuántos habitantes tenemos, cuántos habitantes nos sobran o cuántos habitantes más necesitamos, tenemos el capital humano. Uno se hace estas preguntas, bueno, nosotros las hacemos siempre, por supuesto, cuando nos sentamos, y da realmente bronca, porque ves que tenemos todo realmente. O sea, es más, nos falta quizás en población. Sí, bueno, esa parte es muy interesante. Por eso creo que el tema del aborto no es un tema de salud, como tanto se habla, sino es un tema geopolítico. El mundo está creciendo exponencialmente. Y vos ves, si vos te fijás en el mapa, los distintos lugares que quedan libres, ¿sí? Uno piensa, ¿dónde va a ir toda esa gente que el mundo tiene? O por un lado se regula a través de leyes de natalidad, o se exporta a lugares donde hay lugares. Uno de los lugares donde hay desde hace muchos años, y parece que fuese planificado hace años, es la Patagonia. Entonces, son temas muy, muy interesantes para charlar, más allá de la realidad diaria, ¿no? De lo que a uno le toca vivir día a día, la falta de empleo, ver cómo la los gente apagones. se pelea. Sí, los apagones. Para mí, mirá, te voy a dar una opinión propia. Para mí eso es una prueba de ciberataque. De eso después se podrá ver, pero para mí eso es una prueba en los sistemas, porque es todo automático. O sea, Sí, no extrañaría. alguien se metió y hackeó, pero al margen de eso, que sería una anécdota de color, no hay que olvidar que hace menos de un año estuvieron los 20 presidentes más importantes del mundo acá. Sí. Y hay cosas que se charlaron que no es de público conocimiento. Argentina creo que fue cortada como una torta a diferentes líderes. Y bueno, cada líder dijo, bueno, yo me quedo con esta parte, yo me quedo con esta parte, yo me quedo con esta parte. Y nosotros estamos en el medio, pensando, ¿qué vamos a hacer? Para finalizar este bloque, pareciera que tenemos que comenzar más a pensar, ¿no? Como comunidad. Como comunidad me refiero a ponernos un objetivo en común. Como esto que planteabas, por ejemplo, con el tema del aborto. Agarrar y decir, pero nuestro objetivo en común, ¿cuál es? Avanzar una Argentina industrial que dé trabajo a todos, ¿no? Exacto. Entonces, precisamos más gente para eso. No Parecen- podemos estar discutiendo este tema. Parecen todas pálidas, pero es la realidad urgente. Tal cual. Y hay que discutirla. Vamos a un corte, siguiente bloque vamos a seguir con esta punta que tiró Manuel de Contexto Internacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional. Ahora volvemos. Yo no pretendo ni glorias ni homenajes. Yo solo trabajo por la libertad de mi patria, dijo el gaucho general Martín Miguel de Güemes. Un poco para rescatar, como siempre decimos, la importancia de generar conciencia nacional. Nosotros tenemos arquetipos, tenemos grandes hombres y mujeres de la patria que han dado todo por la patria y han dado todo por justamente una causa tan desinteresada como es el bien común e interés nacional. Por lo tanto, siempre les pedimos que sigamos todos generando conciencia nacional, no solo nosotros, sino también ustedes desde sus casas, con la facilidad que tiene un teléfono celular para hoy en día compartir en redes sociales y compartir algo tan simple como un mensaje.
Seguimos en Nueva Argentina, como siempre, generando conciencia nacional. Y continuamos con Emanuel Napolitano, que es estudiante de Estrategia Contemporánea y militante peronista. Emanuel, ¿qué visualizas en cuanto a amenazas internacionales actualmente? O sea, se ve un poco el tema de Malvinas, que se ha reflotado por el tema de las cuencas petroleras, la amenaza en cuanto a los británicos. ¿Qué ves en todo eso? Como posibilidad de conflicto bélico, creo que no hay visible en los próximos años, primeramente porque luego de la guerra de Malvinas se encargaron de desarmar todo vestigio de poder militar. Recordemos que Argentina fue uno de los pocos países que le hizo frente a Inglaterra en más de 10 ocasiones, y las 10 ocasiones cacheteó bien cacheteado, a pesar de que muchas de las oportunidades Argentina perdió esa batalla, ¿no? Pero los ingleses, al momento de pelear con el soldado argentino, saben con quién está peleando. Sí. Eso desde el lado bélico. Desde el lado geopolítico, creo que lo próximo que se va a discutir y va a ser muy interesante va a ser el tema del Tratado Antártico. En algunos años el Tratado Antártico vence y están todas las colonias como nosotros en medio. Nosotros somos la plataforma más cercana a la Antártida junto a Chile, como medio para poder alcanzar esas riquezas, ¿no? Recordemos que la Antártida posee la mayor reserva de agua del mundo. Sí. Posee la mayor reserva de minerales, de gas, de petróleo, y no creo que se sienten a discutir con nosotros. Nosotros hoy por hoy no tenemos un peso internacional como para poder discutir. No podemos resolver el tema de Malvinas. O sea, no vamos a poder sentarnos a negociar qué va a pasar con la Antártida. Por lo menos la parte de que nosotros estamos ocupando hace más de casi 100 años. Entonces es interesante que lo próximo que vamos a tener que discutir seriamente, mientras los políticos polulan de un lado y del otro lado de la grieta, eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sector antártico? ¿Qué vamos a hacer con nuestro mar? ¿Sí? No tenemos fuerza disuasoria como para poder decirle a los chinos, escúchame, hasta acá está mi zona económica exclusiva, de acá para allá hace tu mundo, pero de acá para acá hace lo que yo te digo. Claro, parece que nos olvidamos que somos bicontinentales y que somos más mar que tierra. Exactamente, lamentablemente el argentino le da la espalda al mar, y tenemos una de las mayores plataformas marítimas del mundo y la estamos desaprovechando. La misma riqueza que tenemos en el campo también la tenemos en nuestro mar. Esto que mencionabas de que no tenemos conflictos en Malvinas, yo diría sí, no tenemos conflictos, pero no porque estemos haciendo las cosas bien. Exactamente, porque estamos haciendo... Porque si pasaríamos a hacer las cosas bien de no generar no permitir una ocupación de nuestra parte, estamos siendo pasiva, sí, sino elevar los costos de ocupación, sí pasaríamos a tener problemas. No que se genere una guerra. No, pero... y fíjate algo muy interesante, ¿no? Hace unos días las Islas Sandwich del Sur ampliaron su plataforma marítima. Cierto. Eso va contra todo tratado internacional, o sea, la zona que tenemos en conflicto, ¿no? Como que se pasaron por donde no le da el sol ese tratado, de hasta dónde iban a ocupar, y agarraron más límite marítimo. No tenemos hoy por hoy una política, como en su momento la hemos tenido, de plantear estas situaciones, es decir, bueno, tenemos esta plataforma rica en minerales, rica en petróleo, una plataforma de proyección estratégica hacia la Antártida, el control del pasaje de Drake, ¿no? El pasaje entre el mar Pacífico y Atlántico, donde todavía lo tienen que usar los grandes portacontenedores. No tenemos esa capacidad para poder gestionar, no podemos gestionar nuestra propia frontera, ¿sí? Con los países limítrofes, no podemos gestionar nuestro mar, y eso parece que es algo aprovechado inteligentemente por las potencias. Yo me fijaba el otro día el conflicto que hay por el Brexit, ¿no? Que Europa con Gran Bretaña fue una especie de divorcio violento, ¿no? El pueblo inglés no quiere saber más nada con Europa. ¿Y en qué posición nos va a dejar nosotros al momento de negociar nuestra propia tierra? Es como el Ocupa, que llegó a su casa y tenía como el apoyo político, ¿no? Para poder ocupar esa casa. Ahora el apoyo político no lo tiene más. ¿Cómo vamos a poder aprovechar ese momento histórico? Es interesante, ¿no? Sí. Bueno, hablando de momento histórico, justamente estamos en un momento histórico. ¿No crees que estamos como desaprovechando este momento que está la guerra comercial entre China y Estados Unidos y un poco la guerra energética entre Estados Unidos y Rusia? O sea, estamos en un contexto realmente donde, como siempre, cuando los grandes se pelean,
los que estamos todavía subordinados tenemos la oportunidad de, como diría Marcelo Bullo, insubordinarnos, y no lo estamos viendo. Yo no veo que la clase política tenga esa visión. ¿Vos la ves? Mirá, hay dos puntos muy interesantes para poder ver en la historia. Por un lado, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y al final de la Segunda Guerra Mundial, y durante la Guerra Fría, Argentina sufrió el mayor crecimiento industrial de los últimos 200 años. Luego cambió el contexto internacional y volvimos a ser menos que una colonia. Entonces volvimos otra vez al mismo contexto internacional, pelea de quién tiene la batuta del mando del mundo, y todavía estamos pensando si somos españoles o somos criollos. Volvimos es tan interesante, o sea, cómo lograron que volvamos a pensar lo mismo. Y por otro lado, volviendo al tema de Malvinas, cuando nosotros teníamos el conflicto de Malvinas, China aprovechó ese conflicto para poder negociar Hong Kong. Imagínate, ¿no? Los ingleses teniendo un conflicto con nosotros y los chinos aprovechando que nosotros teníamos ese conflicto, dijeron, che muchachos, negociamos este puerto o le hacemos la guerra a nosotros. Cómo los ingleses podían dividirse en dos puntos tan distantes. Entonces, son momentos históricos que si no se aprovechan, no hay otra vuelta atrás. Y me parece que este es un momento histórico, donde tres grandes potencias se disputan. En realidad dos grandes potencias, porque Rusia y China no tienen problemas, son aliados. El tema es la hegemonía de Estados Unidos y la posible hegemonía de China. Bueno, buen ejemplo, la verdad, el chino, de lo que pensar a futuro, ¿cierto? Exactamente. Y aprovechar las oportunidades. 5.000 años vienen pensando los muchachos. Sí. Sí. Uno observa cuando decís la cantidad de mar que tenemos, territorio y demás. ¿Esto qué oportunidades nos brindan actualmente? Yo creo que con el mar que tenemos, y si supiésemos aprovecharlo, podríamos pagar nuestra deuda mala vida. ¿Sí? Porque es una deuda mala vida, porque creo que ante una decisión tan importante, yo creo que el pueblo no necesita ser consultado. Yo creo que las deudas que nos marcan, el pueblo tendría que saber para qué se toman esas deudas. Porque hoy por hoy vos sabés que tus nietos van a estar pagando una deuda que no sabés en qué se empleó. Es tan injusto, entonces, partiendo de eso, ¿no? Sacando por un lado lo que es justo y lo que es injusto. Nuestro mar, si fuese bien aprovechado, primeramente, nuestro país no tendría más gente que se está muriendo de hambre. Tenemos una cantidad de proteína que hoy por hoy nuestros ciudadanos no están recibiendo. Entonces, si pudiésemos crear una ley donde la gente pueda comer esa proteína, ¿no? Que no se muera de hambre, que no esté desnutrida, por un lado sería ideal para nuestros colegios. O sea, el fruto del mar que vaya directamente a la boca de nuestros infantes. Por otro lado, exportar comida de alta calidad. ¿Por qué vamos a exportar comida sin procesar si podemos vender la comida procesada? O sea, dar un paso más, vender trabajo argentino, que sería los alimentos procesados. Entonces, nuestro mar encierra no solamente el concepto de comida, sino trabajo, y no lo estamos pudiendo ver. Por eso viene el español, viene el ruso, viene el chino, viene el coreano, levanta la red y se lleva todo para sus países. Con licencias truchas. Exactamente. O sea, en vez de exportar trabajo argentino, exportamos impuestos argentinos. Esa es la paradoja. Y muertos, ¿sí? Porque todos esos barcos, cada vez que vienen, dejan cientos de muertos. Lucas. Sí. Vos notás que tenemos amenazas u oportunidades respecto al contexto sudamericano, del cual nosotros siempre hablamos mucho. Yo creo que la mayor amenaza del argentino es el propio argentino. Mientras sigamos en esa dicotomía de que no sabemos qué somos capaces quizás de dividir nuestro país y crear República Argentina del Norte y República Argentina del Sur. Mientras esté esa dicotomía de, bueno, es trágico y lamentablemente sucede mucho. O sea, tenés por un lado las provincias más pobres que necesitan continuamente el tutelaje del gobierno nacional, y por otro lado tenés las provincias más ricas que no quieren solventar a las provincias pobres. Entonces eso ya es un problema interno. Por otro lado tenés los conflictos creados ajenos a nuestra idiosincrasia, ajenos a nuestra sociedad. Entonces son pequeños avisos que te van diciendo, escúchame, tené cuidado porque en algún momento esto puede estallar, y cuando te quieras dar cuenta vas a tener una Irlanda del Norte y una Irlanda del Sur por la sumatoria de conflictos, no por un conflicto así. Claro, es como retrotraernos al esquema del siglo XIX, donde habíamos entrado en un conflicto civil. Estamos discutiendo en un siglo XXI conceptos del siglo XIX.
creo que se nota mucho la ausencia política de Estado y un objetivo en común que hermane todos esos sectores, ¿cierto? Exactamente. Vos fijate que hoy por hoy, ante la ausencia del Estado, la persona que tiene dinero compra selva, compra espacios indígenas, deforesta, arma su propia ley, su propio Estado, y el Estado ausente. Lo único que recibe son pequeñas partes de impuestos, ¿sí? Porque, seamos sinceros, en su momento se podía contrabandear y no vamos a pensar que hoy por hoy las grandes empresas no contrabandean, ¿no? O sea, No, por supuesto. Sí, no, ser ingenuos. no, la ingenuidad queda... Más con un mercado que no tira la producción. Y no solamente eso, sino la falta de control. Entonces, Claro. la falta de pensamiento, la falta de planificación se nota. Y se nota cuando tenés grandes centros urbanos donde sobreabunda la pobreza, ¿sí? Y donde tenés un suelo enorme lleno de riqueza sin una mano que la administre. Emma, Rusia, China, Estados Unidos. ¿Qué beneficio podemos obtener de cada uno? ¿Con quién nos convendría, digamos, asociarnos? ¿En X momento? ¿En qué momento tendríamos que hacerlo o no hacerlo y esperar? ¿Qué opinas de cada uno? Mirá, es complicado y muy complejo. El que tiene las mayores armas nucleares en el mundo es Rusia. Por lo tanto, si vamos a quién tiene el bastón más largo, es Rusia. Por otro lado, el que tiene la mitad de la población es China. Pero el que tiene el poder económico y de plataforma de proyección es Estados Unidos. Es complejo de Tener saber. en cuenta esas cosas, sí. Es complejo saber quién va a ser, quién va a terminar ganando. Es como la pelea del tigre y el dragón. ¿Quién va a ganar? O sea, en ese estado lo que a nosotros nos conviene es ser democráticos. Es volver a la teoría de Drago en nuestra versión internacional y decir, bueno, cada país se haga cargo de su política interna, nosotros la vamos a respetar. Yo creo que por el momento nos conviene respetar y ver cómo se van barajando las cartas. Claro, la autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Si acorde al objetivo que nosotros elijamos, ver por supuesto lo que más nos conviene. Exactamente. Por eso hoy quizás aventurarse y decirse, bueno, vamos con China, Sí. vamos con Estados Unidos, y es una carta medio arriesgada porque nos pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nos aventuramos a ir con un sector de la oposición y resulta que después nos hicieron pagar los platos rotos. Se piensa de una manera muy ideologizada, pareciera, estas cuestiones, ¿no? Y esto tendría que ser más técnico, Más realista. Sí, más pensamiento frío, decís, pará, frenemos todo. O sea, el malambo que bailamos en forma interna no sea el malambo de la versión externa. En la versión externa, o sea, la visión estratégica hacia afuera tiene que ser a pie de plomo, despacio. Pará, muchachos, o sea, estamos hablando de que estamos enfrentados entre tres gigantes y depende de lo que nosotros negociemos, va a ser de qué lado vamos a estar, del lado de los ganadores o del lado de los vencidos. Claro, yo observo muchas veces que se piensa rápido aquel que tiene una tendencia, hablando en medida de lógica, algo de izquierda, rápido vamos con Rusia o con China, el que tiene una tendencia de derecha o vamos con Estados Unidos, y no se plantean primero lo fundamental, ¿no? Y lo principal, que es ¿qué Argentina queremos? Exacto. ¿A dónde queremos apuntar? Y de ahí ver, bueno, ¿quién me conviene más? Porque, por ejemplo, creo que nosotros tendríamos que avanzar en una Argentina industrial, ¿no? Sí. En este aspecto vos mencionás bien los millones, digamos, de habitantes que tiene China. ¿Nos sirven para exportarle alimento y demás? Hay que ver por otro lado, tenemos que China no quiera comprar nuestro producto final, sino que quiere adquirir nuestra materia prima porque ellos tienen que mantener su industria. Exacto. Y estamos por otro lado con Estados Unidos, ¿sí? Que está peleando una batalla contra China. Ahí tendríamos que ver, bueno, a ver, mira, permitime desarrollar de poco mi industria, a ver a quién le seguimos vendiendo quizás un poco nuestra materia prima, porque no creo desgraciadamente que podamos sacar la cabeza tan de pronto. No, Nos de van a hecho, cortar de una. para generar ahorro nacional es necesario hacer una fuerte exportación de materia prima para generar justamente el ahorro. Y por ejemplo, China, si queremos resolver el tema del agronegocio, es deprimir el negocio de la soja y venderle maíz, porque al fin y al cabo venderle un producto elaborado con maíz es mejor incluso para los chanchos de ellos, con lo cual le va a servir igual. A mí en este caso, no sé qué opinás, me gusta el ejemplo de Rusia, porque si bien la batalla comercial es Estados Unidos-China, ellos influyen mucho, ¿no? Claro, Argentina, obvio. digamos, podría pasar un papel influyente. Y fíjate, Europa funciona por Rusia. Los principales gasoductos de Rusia terminan en Europa. Entonces, un día mañana se levanta Don Putin enojado, cierra el grifo, chau Alemania, chau Francia. Entonces, por eso es importante un poquito
lo que sería la visión hacia afuera, ¿sí? Veamos bien qué nos convendría a nosotros. Fíjate qué interesante, ¿no? Que en la época de los 70, en los 80, cuando estaba el golpe militar, nosotros, a pesar de estar en contra del comunismo, le seguíamos vendiendo a Rusia. Entonces, excelente relación. O sea, exactamente, no va quizás por el lado ideológico, sino por el lado de la conveniencia. Entonces hay que pensar muy bien, o sea, seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, somos un puesto de avanzada para China, somos un punto de referencia para Rusia. Energético. Todo para pensar. Sí. Vamos a un corte, el segundo corte, y enseguida volvemos con qué propuestas podemos tener para una Argentina mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Ahora volvemos. Seguimos generando conciencia nacional. No se olviden de suscribir, si no lo hicieron, a nuestro canal de YouTube de LN, donde pueden seguir ayudándonos a generar conciencia nacional. Estamos con Emanuel Napolitano, que es estudiante de estrategia contemporánea y militante peronista. Nos está contando un poco sobre las perspectivas internacionales y ahora vamos a hablar un poco de qué soluciones podemos tener para esta Argentina que se viene. Esta Argentina parece con un mundo convulsionado en cuanto a guerras comerciales, energéticas, que, por ejemplo, tu fuerte es la estrategia. Y claramente. se supone. Se supone, ¿no? Para eso estamos acá. Se supone. ¿Crees que uno de los grandes problemas de nuestra Argentina es justamente la falta de planificación de un proyecto nacional de estrategia? Mirá, voy a empezar a responder esa pregunta con una frase que me gusta mucho de un autor, Sí. que no está relacionado con la estrategia directamente, pero que abre un poco el camino como para poder desarrollar el tema, ¿no? Sí. Tuvimos un médico muy importante en la época del 30 llamado José Ingenieros y escribió para mí 2 obras maestras. Uno se llama El hombre mediocre, Sí, recomiendo. que lo he leído varias veces, lo he subrayado y lo está en mi biblioteca ahí como libro de punta. Y él, una de las características que marca es que nosotros estamos continuamente en la pelea entre la mediocridad y la virtud. Y en el camino de la virtud uno encuentra la excelencia como fin supremo, no como un objetivo en sí, sino como un camino donde el ser humano se va superando. Si eso, todo ese globo de ideas hermoso, uno lo puede interpolar en la política, bueno, vayamos a lo concreto. Definamos nuestra identidad. Particularmente tenemos que definir qué somos los argentinos. Los argentinos ya dejamos de ser aquellos que bajaron del barco, que venían muertos de hambre de España, de Italia, de norte de África, sí, porque tenemos una gran inmigración también de sirio-libanés. Sí, bereberes también. Sí, a pesar de que muchas veces no se habla, pero tenemos una gran inmigración Sí. de pueblos árabes. Y empecemos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos. Y creo que uno de los conceptos más claros que uno debería empezar a trabajar es nuestra idiosincrasia. Creo que mundialmente somos reconocidos como la gente que hace sentir a uno como en casa, ¿no? Es cierto. Entonces, Sí, total. desde esa visión, partamos a nuestros hermanos más próximos. Los brasileños tienen que ser solamente enemigos en el fútbol. Nosotros tenemos que aliarnos con los brasileños. Es la potencia sudamericana por excelencia hace muchos años y tendríamos que tener la idea que salió hace no mucho de la moneda propia. Me parece que bien encaminado sería algo excelente. Totalmente, claro. Vos, un dato curioso te voy a tirar y ahora te dejo continuar, por Sí, supuesto. sí, sí. Brasil, en cuanto a su PBI actualmente, por lo menos mediciones que se hicieron hace 10 años, equivale a 2 PBI de toda la Sudamérica hispana. Una economía gigante. Gigantesca. Entonces, estaría bueno dejar de competir con el brasileño en la industria, ponernos de acuerdo, sí, muchachos, ustedes son buenos en esto, hagan esto, nosotros vamos a hacer esto, compartamos la misma moneda, salgamos a competir como bloque, no como países por separado, y yo creo que los mercados se van a comportar de una manera distinta. No es lo mismo atacarte a vos de una forma individual que como bloque. Exactamente. No es más atractivo. Fíjate que en algún momento tuvimos la invitación de participar en el banco entre China, Rusia, Brasil, El BRICS. el BRICS, exactamente. Entonces, o sea, no estamos lejos de eso. Todavía falta quizás ajustar algunas cosas, quizás falta ponernos de acuerdo en un objetivo común. Y vos me dijiste cómo veo eso hacia futuro. Mirá, mientras sigamos entretenidos con la política, va a ser muy difícil que podamos tomar decisiones inteligentes.
mientras no podamos sentarnos a proyectar qué país le vamos a dar a nuestros hijos, qué país le vamos a dar a nuestros nietos, qué país queremos, va a ser muy difícil que Argentina como país pueda salir adelante, no por culpa de las potencias extranjeras, sino por nuestra propia culpa, por no tener la inteligencia y la madurez para separar esos temas que nos separan y agarrar esos temas que nos unen. Claro, la política de los políticos. Exactamente. Y en esto que mencionabas, me hizo pensar cuando decías, bueno, de quiénes descendemos, la cantidad de europeos, sobre todo occidentales, también no podemos olvidar los indígenas de aquí, los criollos. Exacto. Y demás. Creo, yo no sé qué opinás, que nos faltan ese objetivo en común que nos trascienda y que nos hermane en ese camino, porque realmente tenemos los recursos, las capacidades, el capital humano, pero vemos constantemente, me pasó a mí la última vez que fui a Neuquén, y observaba, ¿no?, las comunidades mapuches, y yo decía, se soluciona muy fácil, porque ellos quieren ser argentinos. Pasa que los medios nos mienten un poco con eso, haciéndolos sentir parte de un objetivo en común, como es la grandeza argentina, donde le podemos hacer ver, mire, ustedes van a tener mejor educación, mejores industrias, mejores trabajos. Bueno, quiero saber qué argentino escaparía a eso, ¿no? Nos debemos un Forja, nos debemos volver a pensar en Argentina como potencia. ¿Hace cuánto que no discutimos Argentina como potencia? Yo creo que hace varias décadas dejamos ese sueño de ser potencia y empezamos a hablar de nuestro barrio, de nuestro barro, de nuestra impureza. Yo creo que eso es la degradación del pensamiento argentino. Lamentablemente perdió la capacidad de creer en sus políticos, creó y perdió la capacidad en creer en sí mismo. Entonces, mientras eso no se recupere, va a ser muy difícil hacerle creer a otro argentino que es posible estar en una situación mejor. Bueno, la causa Malvinas creo que es un gran ejemplo, ¿no? Es un hito, yo creo que es el único hito que nos mantiene unidos como país. Como nos unió, porque es verdad, hasta los montoneros, tengo entendido, pidieron salir de la cárcel para unirse, los indígenas mismos y demás. Mirá, va a sonar fuerte lo que digo y me hago cargo porque es un pensamiento propio, pero yo creo que sin Malvinas no tendríamos Argentina. Estamos de acuerdo. Sí, es el espíritu, creo, mismo que nos va a seguir hermanando. Y no hay, cuando hablamos de Malvinas y del sufrimiento y lo que significa ese sentimiento, queda de lado toda ideología, queda de lado todo aquello que nos separa. O sea, Malvinas sigue siendo, creo que uno de los puntos que mantiene al argentino unido con el que piensa distinto. Después nos podemos pelear si sos de Boca, sos de River, si sos de izquierda, sos de derecha, sos peronista, sos radical, pero Malvinas sigue siendo el único punto donde nos podemos sentar a hablar y decir, muchachos, esto dolió. Y ahí yo creo que es un mensaje, ¿no? El dolor nos hermana. Entonces quizás al argentino, lamentablemente, le falte un poco más de dolor. Vos muchas veces, ahora mencionaste el tema de Scalabrini Ortiz, mencionaste Forja. Sí. Podríamos mencionar también, por ejemplo, a Baldrich, a Mosconi o a... Jaureche. Sí, Jaureche, por supuesto, Sabio, pero también de los grandes ejecutores. Vos hablaste muchas veces de la importancia de recuperar el ferrocarril. Sí. ¿Crees que hay una impronta, se puede recuperar un sistema, digamos así, virtuoso de transporte que integre al camión, al tren, incluso el barco, en distintas modalidades? Mirá, voy a encarar tu pregunta desde otro lugar. Argentina le paga muy mal a los que hacen las cosas bien. Lo podemos ver en Belgrano, lo podemos ver en Mosconi, en Maquinista Sabio. Sí. O sea, personas que hicieron mucho por su patria y terminaron pobres y así, olvidados. Lamentablemente, podemos tener miles de proyectos, pero es un mal propio, ¿no? De las personas que hacen bien por su país, olvidarlas y siempre estar con el vivo. Favaloro, un médico extraordinario, reconocido en todo el mundo, se tuvo que pegar un corchazo porque no aguantó la corrupción en la que estaba envuelto. Tomando, ¿no?, todo eso que mencioné, se pueden hacer muchas cosas y a la vista está que inteligencia y planificación no nos falta. Nos falta ponernos de acuerdo. Eso creo que es la piedra fundamental de la casa que tenemos que construir hacia adelante. Ponernos de acuerdo, decir, bueno, nosotros fuimos a una guerra, ¿sí?, sin tener quizás la altura para combatir a una potencia mundial y le hicimos frente. No con la mejor armamento, sino con la inteligencia. Bueno, podemos aprovechar nuestro territorio, sacar lo mejor de cada parte de nuestro territorio, abrir puertos nuevos, permitir la exportación en ciertos puertos donde hoy no está permitido, abaratar los costos. O sea,
muchas mucho cosas, por hacer, sí, muchos hay por hacer, pero falta, creo que lo más importante es ponerse de acuerdo. Cuando logremos ponernos de acuerdo, yo creo que no va a haber nada imposible para hacer hacia adelante. Y más, cuando tocabas esto, haciendo referencia, ¿no?, a la causa Malvinas, como Sí. los hermanos, como argentinos, cómo fue ese objetivo supremo, donde nos levantamos con una potencia invasora que los inicios de nuestra patria ha estado siempre figoneando, ahí siempre metiendo las narices donde no le interesa, y aún hasta el día de hoy vale aclarar que no nos hemos desprendido de ella porque no hemos dejado el modelo, anglosajón, liberal, pro-británico, que no nos permite generar nuestras industrias. Creo yo que, no sé qué opinan ustedes, por supuesto, tendría que volver a ser ese objetivo supremo, avanzar esa Argentina industrial, avanzar guiar a Sudamérica, abandonar esa mentalidad, por supuesto, subordinada, anglosajona y liberal, que muchas veces, fíjate, hasta hemos escuchado, por desgracia, algunos de nuestros compatriotas terminar diciendo ignorancias o estupideces, como ojalá no hubiesen conquistado los ingleses, ignorando toda la historia que si él sabría, mira, si te hubiesen conquistado los ingleses, vos no estarías acá. Sería Sí. como India, no como Australia. O no, como algún país africano. Claro. Y mirá, es que es complejo. El otro día escuchaba un reportaje que se hicieron algunos Kelper, donde los Kelper decían que se sienten como un país propio, que necesitaban de la defensa británica para poder sobrellevar la amenaza que seguimos siendo. Si vamos a la realidad, no somos una amenaza porque no tenemos las fuerzas coactivas para ser una amenaza. Pero me parece que los Kelper nos ven a nosotros los argentinos como amenazas. O sea, ese pedido, esa falta de justicia ante nuestra tierra todavía sigue muy latente y pasan las generaciones y van a pasar las generaciones y va a seguir latente porque es algo injusto. O sea, eso nos quedó claro a todos, que Malvinas fue algo injusto, que la sociedad pidió las islas, que la sociedad también después hizo caer cabezas por la mentira, pero la sociedad sigue pidiendo las islas, porque hay gente que fue a pedirlas, a defenderlas y murió y quedó ahí. Pasa que creo yo que tienen cola de paja, Obvio. bastante, porque, saben que el día que se levanta Argentina, sabiendo la historia de cómo consiguieron las islas, cómo fueron y mataron. ¿Sabés cómo la consiguieron, no? Argentina. Fueron los estadounidenses con los balleneros. Deshabitaron cuando estaba Bernet de gobernador de Malvinas. Como no dejaban pescar, vinieron, bombardearon las islas y después sí vinieron los británicos y las tomaron. Fueron los estadounidenses los que nos sacaron las islas. Claro, si uno esperaría, una venganza, no sería la mejor. Decir Una que, bueno, vendetta. somos por supuesto humanitarios, pero hay una realidad ahí que se ha puesto este pensamiento del buen vecino para con los Kelpers. Creo yo no podemos tenerlos en cuenta, porque tenemos que pasar a aumentar los costos de ocupación, porque ellos no nos tienen en cuenta cuando roban nuestros recursos, cuando pescan de manera ilegal en nuestro mar y demás, ¿no? Emiten licencia trucha. Sí. Bueno, ahí creo que clara responsabilidad de nuestros gobernantes. Yo creo que el día que podamos poner una ley donde nuestros gobernantes sean responsables de las acciones que toman, yo creo que nuestra realidad sería muy distinta. Para algo que me quedó acompañando el segundo bloque, lo voy a tirar un poquito ahora para Sí, finalizar. dale. Quiero que me digas tu opinión. Yo pongo siempre en ejemplo a Rusia porque es, creo, un ejemplo para nosotros, porque nosotros no vamos a pasar a ser realmente nunca una competencia para China o Estados Unidos. Tampoco lo va a hacer Rusia, pero sí podemos influir sobre todo. Y creo que así como influye Rusia, nosotros podemos pasar a ser un ejemplo, ¿no?, para Sudamérica, para decirle, pasar a una Sudamérica industrial y plantarnos el día de mañana fuera de Estados Unidos como a China y decirle, miren señores, aceptan lo que nosotros decimos o a las materias primas que ustedes precisan no las van a tener más, ¿no? Yo creo que, mirá, por muchos años Argentina fue el faro de Latinoamérica. O sea, lo que Argentina decidía, después todos los países se acomodaban. Y por muchos años se mantuvo eso, de decir, bueno, Argentina giraba un poquito a la derecha, todos los países iban a la derecha, Argentina giraba un poquito a la izquierda, todos los países... O sea, tenemos esa impronta, somos un país exportador de líderes. A nivel mundial somos un país exportador de líderes por las cosas que tenemos que sobrevivir acá. O sea, no en cualquier lugar del mundo uno sobrevive a un 50% de inflación anual, no en todos lados del mundo uno sobrevive a un conurbano violento como el que tenemos. Entonces,
tenemos esa ventaja, y eso es una ventaja, de crear líderes por las diferentes situaciones en las que vivimos. No, hoy por hoy no creo que podamos llegar a ser potencia, porque las cartas ya están echadas, pero sí podemos apuntar a poder volver a tomar esa batuta de poder dirigir a Latinoamérica hacia una salida progresista, no progresista en la visión política, sino en la visión de desarrollo. Progreso social. Exacto, Sí. o sea, ponernos de acuerdo. Latinoamérica es un continente que tiene todas las riquezas del mundo, tiene todos los habitantes, o sea, somos más que Europa, o sea, pero nosotros seguimos tomando el modelo de Europa. Entonces, en algún momento nos vamos a tener que sentar en un café, distintos actores de distintos países, y decir, bueno, tenemos que organizarnos y apuntar hacia este lado, porque si no, no vamos a poder progresar nunca. Aparte, con Lucas hemos ya entrevistado a varios líderes, ¿no?, y conductores de diferentes grupos nacionalistas de Sudamérica, y hemos notado algo en diferencia para con los europeos, que creo que lo superamos en esto, ¿no? Sin ánimo sonar soberbio hacia compatriotas también, digamos, y más europeos, pero lo veo como una realidad de esto. Que acá entendemos muy bien que tenemos que unirnos. Sí. En Europa hay todavía rencillas entre ellos, pero los sudamericanos decimos no. Nosotros entrevistamos a peruanos, a chilenos, a venezolanos, colombianos. Pronto vamos a entrevistar solamente también a paraguayos y bolivianos. Sí, entendemos Uruguay. muy bien que tenemos que unirnos. Todos lo han entendido. Martín Fierro decía, si los hermanos no se unen, los devoran los de afuera. Tal cual. Vamos finalizando, finalmente invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, divulgar estos videos. Si no les gusta al menos tomar la temática, discutirla, debatirla, como estamos haciendo acá. Los queremos invitar, por supuesto, a que pongan incluso me gusta a Causa Argentina, que es nuestra página de Facebook, recientemente abierta, y por supuesto invitarlos al primer evento que vamos a hacer en nuestra asociación civil, que ahí en pantalla se puede ver el libro. Cómprenlo, muy bueno. Realmente, Jorge Rulli, La agonía del peronismo, va a estar dando esa presentación con Marcelo Gullo, que escribió su prólogo. Vamos a estar el miércoles 26 de junio a las 19 horas en la sede del FEMPINRA, que es Combate de los Pozos 235, Ciudad de Buenos Aires. Así que los esperamos a todos y esperemos que podamos sentarnos todos como argentinos y poder debatir las cosas que hacen falta debatir. Para nosotros, si viviríamos una Argentina justa, este evento tendría que llenarse de miles de personas, ¿sí? Porque estamos frente a un héroe realmente de la resistencia peronista. Tantas veces que hablamos de la dictadura, alguien que sufrió realmente la dictadura, uno puede averiguar las cosas que sufrió realmente Jorge Rulli y estremece la piel, de verdad. Sí, son monstruosas, la verdad. ¿Sí? De lo que y alguien que así todo se ha mantenido firme, con el espíritu. No se ha corrompido frente a gobiernos mal llamados progresistas, porque en realidad, como mencionaba bien Manuel, son regresistas. ¿Sí? De progreso no tienen absolutamente nada, ni modelos neoliberales. Quiero hacer una última mención. Ayer estaba recordando, la única persona que se plantó en un congreso con Duhalde hablando con Bush y todo el gabinete radical y peronista adulando a Bush fue Luis Zamora. Es increíble. Sí, en esa época. Sí. Cuando había ¿cómo ha perdido la izquierda también? ¿Cómo ha perdido la izquierda también? Sí, exactamente. Sí. Bueno, los esperamos a todos en este primer evento. Esperamos realmente que nos honren con su presencia y bueno, sigamos generando todos conciencia nacional. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima.